En los días silenciosos de Cafarnaúm, donde las oraciones se elevaban como incienso y los pasos eran contados con reverencia, un hombre desconocido apareció con los ojos apagados y la túnica manchada por algo más que polvo. Nadie sabía su nombre, pero todos sentían su peso. Dentro de él habitaba algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Mientras el pueblo se reunía en la sinagoga para escuchar al nuevo maestro, un tal Jesús de Nazaret, cuya mirada atravesaba hasta los huesos, el extraño también entró, no para aprender, sino para desafiar. El demonio que lo poseía llevaba siglos esperando este momento. No le temía a los hombres, pero al Hijo del Hombre sí. Lo que siguió no fue un combate de gritos ni de violencia, fue un enfrentamiento de presencias. Uno hablaba con autoridad, el otro con odio. Y en ese templo humilde, el infierno se atrevió a levantar la voz, solo para ser silenciado para siempre. En esta historia veremos no solo el poder de la palabra de Jesús, sino también el precio de cargar una sombra por dentro, el terror de enfrentar la verdad y la posibilidad de redención incluso para el alma más rota, porque cuando el cielo entra a la tierra, ni los demonios pueden esconderse. Antes de comenzar esta historia, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Quiero saber hasta dónde llega nuestra comunidad de fe y misterio. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que estás a punto de ver no es solo una historia, es una revelación. Las primeras luces del alba aún no habían besado los tejados de Cafarnaúm cuando el extraño apareció por el camino polvoriento. Caminaba solo, con la cabeza gacha y el rostro oculto bajo una capucha oscura. Los perros no ladraban a su paso, las aves callaban, incluso el viento parecía evitar tocar su cuerpo. Nadie sabía de dónde venía, pero su llegada se sintió antes de verse, como un escalofrío colectivo, como un mal presentimiento sin causa. Era un día común en la pequeña aldea junto al lago de Galilea. Las mujeres salían a recoger agua, los hombres comenzaban sus labores, los niños reían al fondo de los callejones. Pero cuando él cruzó el umbral de la plaza, el bullicio se desvaneció. Nadie podía decir por qué, pero algo en su andar, lento pero determinado, cortaba el aire como un cuchillo invisible. Un anciano que barría la entrada de su casa se detuvo. Lo observó pasar con el ceño fruncido, sintiendo que había algo profundamente equivocado. El hombre no cojeaba, no parecía enfermo ni hostil, pero sus ojos eran como dos pozos vacíos, huecos, como si no hubiera nadie adentro. El forastero no pidió hospedaje, ni agua, ni pan, solo caminó hacia la parte alta del pueblo, donde se encontraba la sinagoga. Se detuvo frente a ella por un instante, luego se sentó en una piedra, en completo silencio, mirando la entrada como si estuviera esperando algo. Una mujer, madre de 3, lo observó desde su ventana y abrazó instintivamente a su hijo menor. «No lo mires, Yael», susurró mientras cerraba las contraventanas. «Ese hombre no trae nada bueno». En todo Cafarnaúm se sintió un leve temblor, no de tierra, sino de espíritu, como si algo invisible hubiera entrado con él. No se oyó una palabra, ni se pronunció una amenaza, pero el alma del pueblo supo, sin entender cómo, que ese día no sería como los demás. Y en algún rincón del cielo, los ángeles dejaron de cantar, porque el infierno acababa de poner un pie en la casa de Dios. Su nombre real nadie lo conocía. Algunos decían haberlo visto tiempo atrás, vagando por los bordes del desierto. Otros juraban que era un loco escapado de los sepulcros, de esos que hablaban solos entre las piedras, perseguidos por voces que solo ellos oían. Pero en Cafarnaúm simplemente lo llamaban el hombre de la túnica oscura. Al principio lo evitaban por prudencia, luego por temor. No pedía limosna, no hablaba, ni siquiera miraba directamente a nadie. Pero quienes se cruzaban con su mirada accidentalmente sentían algo punzante,
como si una sombra les rozara el alma. No era odio, no era dolor, era ausencia, una desolación tan profunda que parecía arrastrar consigo toda esperanza. Los niños dejaban de jugar cuando él pasaba, las madres cruzaban la calle, los ancianos apretaban sus talitot y recitaban salmos en voz baja. Un pescador lo vio una noche, de pie frente al lago, mirando el agua sin moverse por horas. Era como si esperara que algo saliera de ahí. Contó días después con la voz temblorosa, como si no fuera él el que veía, sino alguien que miraba desde dentro. Un día, un joven valiente o necio se atrevió a acercarse y ofrecerle un trozo de pan. El hombre de la túnica oscura lo aceptó sin decir nada, pero cuando sus dedos tocaron los del muchacho, este retrocedió como si lo hubiera mordido una víbora. Estaba helado, dijo después, pero no como el frío de la noche. Era un frío que dolía. Lo más inquietante era que nadie lo veía dormir, ni comer, ni descansar. Solo se sentaba frente a la sinagoga como una sombra persistente, como un mal presagio que se rehúsa a desvanecerse. Los rabinos comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos pensaban que era un loco más, otros que estaba poseído. Uno llegó a decir, en voz baja, por temor a la blasfemia, que quizás no era humano del todo, pero nadie se atrevía a acercarse lo suficiente como para saber la verdad. Hasta que un día, al amanecer, llegó un maestro, y la presencia del hombre de ojos vacíos ya no sería ignorada. El sol comenzaba a levantarse con suavidad sobre Cafarnaúm, proyectando sombras alargadas sobre las paredes de piedra y techos de barro. Era el Shabbat, el día sagrado, cuando el pueblo se vestía con respeto y caminaba con pasos reverentes hacia la sinagoga. Las conversaciones eran susurros, los rostros tranquilos. Era el día en que las almas se detenían para escuchar. El maestro había llegado temprano. Jesús de Nazaret, el joven rabino de mirada intensa y voz serena, era conocido por hablar con una autoridad distinta, no como los escribas, no como los fariseos. Había en él una verdad viva que quemaba y curaba al mismo tiempo. Ese día, la sinagoga se llenó más de lo habitual, no por costumbre, sino por anhelo. Se decía que Jesús hablaba de Dios como quien lo conoce de cerca, como quien ha estado en su mesa y sentido su respiración. Entre la multitud, hombres y mujeres traían sus preocupaciones ocultas, sus dolores guardados, sus oraciones aún sin respuesta. Se sentaron esperando consuelo, sabiduría o quizá un milagro. Y también estaba él. El hombre de la túnica oscura entró en silencio. No se sentó con los demás, no se unió a los cánticos ni se cubrió la cabeza. Se quedó al fondo, apoyado contra una columna, con los ojos hundidos en sombras, pero fijos en Jesús. Nadie lo había visto entrar. Nadie se atrevía a señalarlo, pero todos lo sabían. Algo estaba mal. Jesús también lo sintió. Lo miró brevemente, sin miedo, sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando, como si ya supiera quién o qué habitaba dentro de ese cuerpo cansado. Pero no dijo nada. No todavía. El maestro tomó el rollo, lo desenrolló con cuidado y comenzó a leer. Su voz, firme pero compasiva, se elevó como un canto que acariciaba y estremecía. Y en ese instante, mientras cada corazón se rendía al sonido de sus palabras, el hombre oscuro se tensó, porque para lo que llevaba dentro, esas palabras eran fuego. Jesús se puso de pie en medio de la sinagoga, rodeado por miradas llenas de expectativa. Tomó el rollo del profeta Isaías y con calma solemne buscó el pasaje exacto. No apresuró el momento. Cada gesto suyo parecía contener siglos de significado. Finalmente, sus ojos se posaron sobre las palabras y su voz, profunda y clara, quebró el silencio. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. En ese instante, el tiempo pareció suspenderse. Cada palabra caía como aceite sobre heridas abiertas, como agua sobre tierra reseca. Algunos cerraban los ojos, otros contenían el llanto. Era como si esas frases milenarias fueran escritas de nuevo, pero esta vez para ellos. Jesús enrolló el texto con lentitud y lo devolvió al asistente. Luego se sentó
tal como hacían los rabinos al enseñar, y dijo: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes». No lo dijo como quien interpreta un texto, lo dijo como quien es el cumplimiento, como quien no necesita explicar, porque su sola presencia lo revela todo. Y entonces ocurrió algo que muy pocos notaron en ese momento, pero que muchos recordarían más tarde con escalofrío. El hombre de la túnica oscura apretó los puños, no con fuerza humana, sino con una tensión que parecía quebrar los huesos desde dentro. Su respiración se hizo más pesada, como si las palabras del maestro fueran piedras que lo aplastaban. Jesús seguía hablando, revelando los misterios del reino con una claridad que tocaba el alma. No había adornos en su discurso, solo verdad pura. Pero esa verdad, para algunos, era insoportable. El hombre al fondo comenzó a temblar, no de miedo, sino de resistencia. Lo que vivía dentro de él, lo que se escondía tras sus ojos vacíos, ya no podía mantenerse en silencio. El poder que había entrado con Jesús en ese lugar era demasiado grande, y el infierno, al fin, empezaba a agitarse. Las palabras de Jesús flotaban en el aire con una autoridad que no se podía fingir. No eran enseñanzas como las de otros rabinos. Eran declaraciones de fuego, afirmaciones que despertaban algo dormido en cada alma presente, y también algo oculto en la sombra. La sinagoga, antes llena de susurros, se había quedado en un silencio absoluto. Ni los niños se movían, ni los ancianos murmuraban. Hasta el aire parecía detenido, como si la creación misma contuviera el aliento. El viento, que normalmente jugaba entre las columnas abiertas del templo, también se había detenido. No había brisa, no había sonidos del exterior. Todo se había quedado suspendido. Entonces Jesús dijo algo que no estaba en los textos, algo que no venía del rollo sagrado, pero que llevaba el mismo peso de la verdad eterna. El reino de Dios no está lejos, está aquí, entre ustedes. Al fondo, el hombre oscuro apretó los dientes. Su respiración se volvió irregular, sus hombros comenzaron a temblar, como si un peso invisible lo aplastara. Algunos en la primera fila empezaron a mirar hacia atrás, incómodos. Una mujer se cubrió la boca. Un niño se escondió detrás de su padre. Y luego ocurrió. Un gruñido bajo, gutural, emergió del rincón más oscuro del templo. Al principio parecía un quejido, pero no venía de un hombre herido. Venía de algo que no pertenecía allí. Jesús no se inmutó ni se levantó. Solo giró ligeramente el rostro como si ya supiera que ese sonido era solo el principio. Y entonces, entre los pilares de piedra y las miradas aterradas, se alzaron unos ojos que no eran humanos. Miraron directamente a Jesús. Ardían, pero no con luz. Ardían con rabia, con desesperación, con un odio milenario. Un odio que había esperado demasiado para hablar. Jesús mantuvo la mirada, no retrocedió, no parpadeó. Y en ese instante, todos supieron que el extraño no era solo un hombre con problemas, que lo que estaba por ocurrir no era una escena más en una mañana de Shabbat. Era un enfrentamiento entre lo santo y lo profano, y el silencio era el presagio de guerra. De un momento a otro, el murmullo del pueblo se convirtió en un silencio cortante, como un cristal a punto de romperse. Todos los ojos estaban sobre Jesús, hasta que un grito rasgó el aire como un rayo en noche cerrada. «¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret?» El hombre de la túnica oscura se había puesto de pie de golpe. Su voz ya no era suya, era más profunda, más áspera, como si saliera de una garganta que no era humana. Resonaba contra las paredes del templo como si miles de ecos la repitieran al mismo tiempo. Una anciana cayó de rodillas. Dos hombres se abrazaron sin vergüenza. Nadie se movía, nadie respiraba. «¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús seguía sentado, no levantó la voz, no retrocedió. Sus ojos permanecieron fijos en el hombre, no con miedo, sino con compasión, como quien ve a un prisionero que ya no sabe que está encadenado. El rostro del poseído se contorsionaba, sus manos se abrían y cerraban como garras. Su cuerpo temblaba violentamente. Algunos en la sinagoga ya no miraban, lloraban. Otros querían salir corriendo, pero era como si una fuerza invisible
invisible los mantuviera clavados al suelo. Jesús entonces se levantó, no con violencia, no con dramatismo, solo con la quietud de quien no necesita demostrar nada, y el demonio retrocedió. Nadie lo tocó, nadie lo empujó, pero el espíritu dentro del hombre comenzó a agitarse como una fiera atrapada. Jesús dio un paso hacia él, uno solo, y la presencia en el cuerpo del hombre lanzó un alarido que heló la sangre de todos. No, no ahora, aún no es tiempo. La atmósfera se volvió densa, como si el aire se cargara de una electricidad invisible. Los corazones latían con fuerza, no por terror físico, sino por una conciencia profunda. Estaban presenciando algo eterno, algo que la humanidad rara vez ve con sus propios ojos. El infierno había hablado, y Dios acababa de responder con su sola presencia. El cuerpo del hombre ya no le pertenecía. Sus brazos se agitaban como hilos jalados por una fuerza invisible. Su cuello se doblaba en ángulos imposibles, y sus ojos, antes vacíos, ahora ardían con una furia desesperada. Pero lo más aterrador no era el espectáculo físico, sino las palabras que salían de su boca. «Te conozco, antes de la tierra, antes del polvo, te vi en gloria». Un temblor recorrió a la multitud, no solo por el tono de la voz, sino por lo que decía. Nadie entendía del todo, pero en sus entrañas todos sentían que estaban oyendo algo que los hombres no deberían escuchar. Tú caminabas entre los fuegos sagrados, tu luz quemaba los cielos, y yo caí por no postrarme ante ti. Jesús permanecía firme. No había odio en su mirada, había dolor, como si la criatura que hablaba ya no fuera simplemente enemiga, sino un recuerdo de lo que fue y de lo que había perdido. El demonio seguía gritando, no para Jesús, sino para todos los presentes. Ellos no saben quién eres. Tú viniste a redimir a estos hechos de barro, mientras nosotros fuimos lanzados al abismo. No es justo. Los niños lloraban, escondidos en los brazos de sus madres. Algunos hombres temblaban de pies a cabeza. Nadie recordaría haber oído jamás un dolor tan cargado de odio. Era la rabia de un ángel caído, la voz de un ser que alguna vez estuvo cerca del trono y eligió alejarse. Y entonces el demonio hizo una pausa, como si algo en él también se quebrara. Yo fui luz una vez. La confesión cayó como un susurro entre los gritos, y por un segundo el silencio volvió. Jesús se acercó otro paso. Su voz era suave, pero poderosa. La verdad no te pertenece. Tú la rompiste, y no puedes ocultarte detrás de ella para destruir más. El demonio lanzó un rugido feroz, como si esa verdad fuera un hierro ardiendo en su carne espiritual. El hombre se desplomó de rodillas, jadeando, las manos golpeando el suelo como si ardiera, y todos los presentes entendieron, sin necesidad de explicaciones, eso que hablaba desde dentro. No solo odiaba a Jesús, le temía, porque la verdad, cuando viene de Dios, no solo libera, también desenmascara. El hombre temblaba en el suelo como una hoja arrastrada por el viento, pero ese temblor no venía del frío ni del miedo humano. Era el resultado de una guerra interior, una batalla que no se libraba con espadas ni con gritos, sino con algo mucho más temido por los espíritus caídos: autoridad. Jesús no levantó la voz, no hizo gestos teatrales, no invocó rayos, ni habló en lenguas extrañas. No necesitaba nada de eso. Solo dijo una frase, corta, simple, imposible de resistir: cállate y sal de él. Las palabras cayeron como martillos invisibles sobre el cuerpo del hombre. La sinagoga entera las sintió, como si un trueno hubiera estallado sin sonido. No fue una petición, no fue una súplica, fue una orden absoluta pronunciada con la certeza de quien tiene todo el cielo de su lado. Y entonces el infierno rugió. El cuerpo del hombre se arqueó violentamente, como si una fuerza brutal intentara escapar por su propia piel. Gritó, pero ya no era un grito humano, era un chillido que parecía desgarrar el aire mismo, como si el espíritu maligno dentro de él se aferrara con uñas invisibles, resistiéndose a ser expulsado. El demonio sabía que debía irse, no tenía opción, no ante esa voz, pero antes de hacerlo lanzó una última amenaza al aire cargada de veneno.
volveré cuando el mundo te rechace. Jesús no respondió. No necesitaba hacerlo. Las palabras del demonio se evaporaron como humo ante una llama pura. No tenían poder, no tenían futuro, no tenían verdad. Y con un rugido final, el espíritu salió del cuerpo del hombre como una sombra arrancada a la fuerza. Una ráfaga de aire recorrió la sinagoga y todos los presentes se estremecieron. Pero el silencio que quedó no era de miedo, era de asombro. Un silencio tan denso, tan sagrado, que nadie se atrevía a romperlo. El peso de las palabras de Jesús no había sido solo sobre el demonio, fue sobre todos, porque cada uno en su interior también tenía sombras que no quería enfrentar. Y al oír esa voz, algo dentro de ellos también comenzó a moverse. El silencio que siguió al grito fue como una grieta en la eternidad. Nadie respiraba, las lámparas de aceite titilaban, proyectando sombras caprichosas sobre las losas del suelo, los pilares y los rostros inmóviles de los presentes. Todo parecía haberse detenido, como si el mundo aguardara el desenlace de una fuerza antigua que había irrumpido en medio de la adoración. En ese espacio suspendido entre lo humano y lo divino, el hombre de la túnica oscura tenía la atención de todos, y también de nadie, pues lo que había dentro de él ya no pertenecía ni a él ni a este mundo. Su cuerpo se arqueó hacia atrás. Un temblor arrancó de sus extremidades, como si sus huesos fuesen cuerdas tensas vibrando al compás de un viento infernal. Sus manos se convirtieron en garras que rasgaban el aire. Sus rodillas se doblaron, las palmas contra el mármol frío, como pistones de un motor desbocado. Algunas mujeres cubrieron los rostros con sus mantos. Los hombres cerraron los puños, como si quisieran contener un dolor ajeno. Los niños lloraban quedo, como si las lágrimas fueran la única vida que aún latía allí. Y a él ya no lo veían. Veían la tormenta, veían lo que había habitado en la oscuridad y comenzaba a arrastrar con fuerza su cárcel humana. A cada instante su cabeza giraba de golpe, como si buscara un escape inexistente, mientras los ojos, esos ojos que antes aparecían vacíos, ahora incendiaban odio y confusión. Era un combate, sin embargo, visible entre el hombre atrapado y el demonio que se negaba a irse, entre una presencia luminosa que había venido por liberarlo y un abismo que no quería soltarlo. La multitud retrocedió un paso sin moverse realmente. Los bancos crujieron cuando alguien se incorporó, pero los rostros permanecieron fijos, conteniendo un vértigo que amenazaba con estallar. Una anciana murmuró una plegaria. Un pescador apretó la chaqueta contra el pecho, como si buscara refugio. Nadie podía quitar la mirada. Era imposible mirar a otro lado. Era imposible no ver lo que estaba ocurriendo. El hombre soltó un grito que no era de este mundo, como un trueno que reverberó en las cámaras del templo. El sonido golpeó las paredes y por un instante alguien pensó que los candelabros temblaron. Luego, un golpe seco. El hombre se dobló hasta tocar el suelo con la frente. Se quedó así unos segundos que parecieron eternos, y al levantar la cabeza, el rostro ya no era suyo. La piel pálida, las venas azules bajo ella, la boca entreabierta y rígida como la de un pez fuera del agua. Un murmullo recorrió la multitud. ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese? Pero nadie se atrevió a articularlo, porque la respuesta rondaba a sus espaldas como un viento helado. Entonces, susurros de lengua aramea y griega, combinados con exclamaciones de temor, se escucharon a derecha e izquierda. Algunos hombres se pusieron de pie, otros se arrodillaron. Había temor, sí, pero también algo más profundo. La fascinación ante un poder que no entendían, pero que sabían que era real. Jesús, sin apartar la mirada ni moverse rápido, dio un paso más. Su túnica blanca se deslizó sobre la piedra con lentitud. Su presencia ya no era la de un maestro más. Se elevaba en autoridad, silenciosa pero imponente, y de pronto se inclinó hacia el hombre contorsionado. Las personas retrocedieron otro paso, respetando la distancia de lo sagrado que se estaba manifestando. «Ven»,
«Sal de él», dijo Jesús, apenas en un susurro que retumbó en el aire como campana de juicio. La frase flotó, envolvió al hombre, todo vibró. La lámpara del centro osciló, lanzó un chisporroteo de cera que cayó sobre el suelo sibilando. Las columnas parecieron encogerse y el hombre se retorció de nuevo con tal fuerza que alguien gritó y otro se tapó los oídos. Las tablas del banco se astillaron, el aliento colectivo se paralizó y luego, con un estrépito silencioso, el cuerpo del hombre quedó inmóvil. El demonio, con toda su furia, lanzó un último alarido que rompió vidrios invisibles dentro del templo. Después, un golpe seco. El hombre cayó de costado, exhalando un suspiro que sonó como liberación y quiebre al mismo tiempo. La multitud contuvo el aliento. No sabían qué hacer, no sabían a quién mirar, solo sabían que habían sido testigos de algo profano y sagrado a la vez, algo que trastornaba la realidad. El hombre yacía boca abajo. Su respiración, agitada, comenzaba a calmarse. Su cuerpo seguía temblando, pero de otro modo, no por imposición del espíritu, sino por el agotamiento físico y espiritual de una guerra que había concluido en ese instante. Jesús se acercó más. Apoyó la mano sobre su espalda sin presión. El toque fue ligero, pero alteró la atmósfera. En ese contacto suave, la gente sintió un calor inesperado, como brisa después del invierno, y el cuerpo del hombre dejó de estremecerse. «Levántate». La voz de Jesús fue ahora un mandato de amor. La multitud contuvo el llanto al ver que el poseído alzó la cabeza. Sus ojos se cruzaron con los de Jesús, y al otro, en esos ojos, vieron algo humano que nunca habían visto. Alivio. Lágrimas humedecieron su mejilla. Su boca murmuró una palabra que nadie entendió, pero todos comprendieron: libertad. Cuando se puso en pie, su apariencia ya no era de terror. Su túnica estaba rasgada, el polvo había recogido cicatrices, pero su postura era firme. Los hombres y mujeres que lo rodeaban dieron un paso atrás, respetando una santidad que acababa de manifestarse y que ya no podía volver a ignorarse. El aire volvió a moverse. Un suspiro colectivo recorrió la sinagoga y los pasos humanos regresaron. La lámpara volvió a flotar con su luz normal, pero nadie habló todavía, porque hablar habría sido romper el milagro. Y mientras los presentes se estremecían al reconocer lo invisible, Jesús se volvió al frente y habló, no con fuerza, sino con convicción: que nadie tema. Cree en Dios, cree también en mí. Las palabras fueron pequeñas, delicadas, pero más eficaces que el alarido del abismo, porque decían lo que el alma quería oír, que el Rey de Reyes caminaba entre ellos y que el mal, por más intenso que fuera, finalmente tenía dueño. La multitud quedó allí, en silencio aún, pero diferente. Algo en ellos había cambiado para siempre, y en ese templo, en esa mañana, el cuerpo se retorció, pero lo que se alzó fue el alma. Cuando el espíritu impuro salió del cuerpo del hombre, no solo se liberó una vida, se desató un cambio que nadie en Cafarnaúm olvidaría jamás. La sinagoga, ese lugar de estudio, oración y encuentro, se había transformado en campo de batalla entre la oscuridad y la luz, entre el infierno terco y el reino que se anunciaba con gestos y palabras sencillas, pero definitivas. El hombre, aún de pie, respiraba con esfuerzo. Sus ojos, antes perdidos en un vacío sin nombre, ahora miraban el mundo con asombro, como si lo viera por primera vez. Tocó su rostro, luego su pecho. Parecía no creer que todavía estuviera allí, que siguiera entero, que fuera libre, como si su alma hubiera regresado de una guerra que él nunca pidió, pero de la cual fue protagonista sin elección. Jesús lo observaba con ternura, como quien ha visto a muchos levantarse del abismo, pero aún se maravilla cada vez que la luz triunfa. No le dijo bien hecho ni ya pasó, no hacía falta. El silencio entre ambos era más poderoso que cualquier frase, y ese silencio empezó a propagarse. Los murmullos cesaron, las lágrimas se secaron, todos los rostros estaban quietos, mirando no al poseído, sino al que lo había liberado. Había reverencia, sí, pero también algo más profundo, más desconcertante: temor sagrado. Nadie comprendía del todo lo que acababa de presenciar, pero todos sabían que no fue teatro, ni exageración, ni ritual vacío. Fue real,
tan real como el polvo bajo sus sandalias, como el pan que comían, como las heridas que cada uno cargaba en su interior. Un joven aprendiz de escriba se atrevió a susurrar: «Eso no lo enseñan los rabinos». Un anciano, con los ojos aún húmedos, respondió sin girarse: «Porque esto no se enseña, se manifiesta». Jesús dio unos pasos hacia la salida. No pidió reconocimiento, no pidió adoración, no pidió nada. Su caminar era sereno, sin prisa, como quien sabe que el poder no necesita espectáculo. Pero cuando cruzó el umbral del templo, las puertas no hicieron ruido, y ese silencio fue más fuerte que cualquier trueno. Fue el silencio de lo eterno entrando en lo cotidiano, el silencio que deja una guerra cuando termina, el silencio que ocurre cuando un alma deja de gritar por dentro. Detrás de él, la sinagoga quedó como suspendida en el tiempo. Nadie se movía, nadie quería romper ese momento, hasta que el hombre, aquel que había sido prisionero de tinieblas, soltó un suspiro profundo y comenzó a llorar. No era un llanto de dolor, era un llanto largo, incontrolable, como si muchas lágrimas retenidas por años finalmente encontraran su camino. Algunos se acercaron con cautela, como si aún temieran que algo pudiera volver, pero al ver su rostro, supieron: él ya no era el mismo. Una mujer le ofreció un manto limpio, él lo aceptó sin palabras. Un anciano le sostuvo el brazo para ayudarlo a sentarse. Nadie preguntó su nombre, nadie le pidió explicaciones, porque todos sabían que esa historia solo le pertenecía a él y a Dios. Mientras tanto, fuera del templo, Jesús caminaba por las calles de piedra como cualquier otro hombre, pero sus pasos dejaban huellas que no se borraban con el viento. En el cielo, las nubes se abrían con suavidad, como si el mismo cielo respirara. Dentro del templo, un escriba recogía lentamente el rollo de Isaías, aún abierto sobre la mesa. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por algo que su mente aún no podía comprender, pero que su corazón ya había aceptado. La palabra viva había estado entre ellos, y cuando el primer niño se atrevió a reír, una risa tímida, suave, como el amanecer después de la tormenta, el silencio se rompió, no con ruido, con vida. Ese fue el verdadero milagro, no solo que un demonio fuera expulsado, sino que la comunidad entera despertara. La sinagoga no volvió a ser la misma, no porque se hubiera corrompido, sino porque había sido tocada por la presencia de algo mayor. Y aunque las palabras de Jesús fueron pocas, su eco seguiría resonando mucho después, en cada esquina del pueblo, en cada conversación nocturna, en cada corazón inquieto, porque el silencio que dejó no fue vacío, fue el eco de lo divino. Las calles de Cafarnaúm, que normalmente vibraban con la vida cotidiana, el llamado de los comerciantes, el murmullo de los vecinos, el canto lejano de los niños, ese día parecían caminar con pies descalzos. Nadie gritaba, nadie corría, todos hablaban en voz baja, como si sus voces pudieran romper algo sagrado que aún flotaba en el aire. Jesús había salido de la sinagoga hacía apenas unos minutos, pero su nombre ya recorría los pasillos de piedra como un río imparable. ¿Viste lo que hizo? No usó amuletos, ni siquiera tocó al hombre, solo habló y el Espíritu obedeció. Eran palabras dichas con asombro, con confusión, con un leve temblor de miedo, porque lo que más desconcertaba a todos no era el milagro, era la forma en que ocurrió. Había rabinos que oraban durante horas, que hacían largas preparaciones para expulsar demonios, y aún así fracasaban. Pero Jesús solo habló, y el infierno se dobló. En la casa de un pescador, un niño preguntó: «¿Ese hombre es un profeta?». Su madre lo miró fijamente, aún tenía lágrimas en los ojos. «Tal vez», dijo en voz baja, «pero yo nunca vi a un profeta hablarle así a un demonio, y que éste temblara como un perro herido». En otro rincón, un escriba cerraba con cuidado sus rollos sagrados. Tenía las manos temblorosas, no de cansancio, sino de duda. Todo lo que había aprendido, todos los años de estudio, todo lo que pensaba que sabía sobre la autoridad espiritual, acababa de tambalearse. «¿Quién es este hombre?», murmuró para sí. «¿Cómo puede hablar así, como si fuera el dueño del alma misma?». Jesús, ajeno a todo ese murmullo, seguía caminando por la ciudad como uno más. Saludaba a quienes encontraba, sonreía a los niños, se detenía a mirar los puestos de fruta,
como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero todos lo miraban diferente ahora, algunos con temor reverente, otros con profunda admiración, y no pocos con recelo, porque si ese hombre realmente tenía poder sobre los espíritus, entonces no era simplemente un maestro, y eso, para muchos, era demasiado para aceptar. En una casa cercana, el hombre que había sido poseído yacía sobre un jergón, cubierto con una manta limpia. Dormía profundamente, por primera vez en años. Su respiración era tranquila, su rostro sereno. Una mujer a su lado le humedecía la frente con un paño. No era su madre, no era su esposa, era simplemente una vecina, movida por la compasión que nace cuando el miedo se ha ido. Él no se va a acordar de lo que dijo, ¿verdad?, preguntó en voz baja. Un anciano junto a ella negó con la cabeza. No, pero lo que nosotros escuchamos, eso no se nos va a olvidar jamás. En las calles, algunos hombres se reunían en círculos, murmurando teorías. Había quienes decían que Jesús tenía pacto con espíritus, otros que era un nuevo Elías, pero en todos los rostros había una constante. Ninguno podía ignorarlo. Jesús había cruzado una línea invisible. Ya no era solo el carpintero de Nazaret. Ya no era simplemente un rabino joven con palabras sabias. Ahora era una amenaza para el mundo como lo conocían, o la esperanza que habían estado esperando sin saberlo. Un fariseo, al oír todo aquello, apretó los dientes, no por odio, sino por miedo. Miedo a que lo que acababan de presenciar no pudiera explicarse con doctrina. Miedo a que la estructura religiosa no pudiera contener lo que ese hombre traía. Porque si Jesús tenía poder sobre lo espiritual, entonces todo debía cambiar. ¿Quién es este hombre?, preguntó en voz alta, sin esperar respuesta. Y las calles, el aire, las miradas, parecían tener la misma pregunta colgando en el ambiente. Jesús, mientras tanto, se acercaba a casa de Simón. Su rostro estaba en paz, como si no cargara el peso de los rumores, ni las dudas, ni las preguntas que se repetían por todas partes. Pero en su silencio había una verdad que pocos podían soportar. Él sabía exactamente quién era, y pronto todos lo sabrían también. La casa estaba en silencio. No ese silencio pesado y tenso que deja el miedo, sino uno más suave, más profundo, como el que queda después de una tormenta que ha limpiado todo. El hombre dormía. Quienes lo rodeaban, un par de vecinos, dos ancianas piadosas y un niño que no quería irse, lo observaban con asombro. Aquel que días antes parecía un cuerpo vacío, un ser caminante sin alma, ahora respiraba tranquilo, como si todo su dolor hubiese sido arrancado de raíz. «No ronca», susurró el niño con los ojos abiertos como platos. «Es que está en paz», respondió una de las mujeres mayores, acariciándole el cabello. Nunca antes lo habían visto dormir así. En los días anteriores, cuando de alguna manera lograba cerrar los ojos, sus noches eran un campo de batalla. Gritaba, hablaba en lenguas extrañas, se levantaba bruscamente como si algo lo persiguiera incluso en sueños. Pero ahora su cuerpo descansaba como el de un bebé. Jesús no volvió, no entró a verificar cómo seguía, no esperó gratitud ni reconocimiento. Había hecho lo que vino a hacer, liberar, porque la libertad no necesita testigos, solo verdad. Y sin embargo, aunque se había ido, algo de él se había quedado. Las paredes ya no parecían tan frías. La luz que entraba por la ventana se sentía diferente. Incluso el aire se volvía más fácil de respirar. Horas más tarde, cuando el hombre despertó, lo hizo con un suspiro largo, como si estuviera soltando siglos de cadenas invisibles. Miró a su alrededor, confundido pero sin miedo, y por primera vez en muchos años, sus ojos estaban llenos. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca. «En casa», respondió la mujer que lo había cuidado durante el sueño, sin saber si era verdad, pero sintiéndolo en el corazón. Él se incorporó lentamente. Le temblaban las manos. Tocó su pecho, su rostro, y murmuró: «Estoy vivo». El niño se acercó sin miedo. Lo miró directo a los ojos y preguntó con la sinceridad que solo los niños pueden tener: «¿Te duele?». El hombre sonrió. Fue una sonrisa tímida, quebrada, como quien no recuerda la última vez que usó los músculos del rostro para algo más que miedo, y respondió:
No, ya no me duele. Entonces el niño hizo algo impensable. Lo abrazó. No con cuidado, no con vergüenza, con fuerza, con ternura, con amor. El hombre se quedó quieto, sin saber cómo reaccionar, pero después de unos segundos, sus brazos respondieron. Lo abrazó de vuelta, y en ese abrazo, algo dentro de él terminó de sanar. Lloró, como un niño, como un huérfano que vuelve a casa, como un alma que se recuerda humana. Las ancianas se apartaron con discreción, conmovidas. Una de ellas murmuró: «Ya no es el mismo». La otra, con los ojos húmedos, dijo: «No, pero tampoco somos los mismos nosotros», porque lo que habían presenciado no era solo una liberación espiritual, era un recordatorio de que nadie está tan perdido que no pueda ser encontrado, de que no existe oscuridad tan densa que la luz no pueda penetrar. Los días siguientes, el hombre caminó por Cafarnaúm con pasos nuevos. No evitaba las miradas, no hablaba mucho, pero cuando lo hacía con calma, con gratitud. La gente aún murmuraba al verlo pasar: «Ese es el que estaba poseído. Dicen que gritaba como bestia. ¿Será verdad que ya está libre?». Pero nadie podía negar lo evidente. Había paz en su andar. Sus ojos ya no eran pozos vacíos. Ahora parecían albergar ríos tranquilos. Y aunque no recordaba todo lo que había dicho bajo el poder del demonio, llevaba consigo una marca invisible, no en la piel, sino en el alma, la marca de alguien que ha sido tocado por la misericordia. Un día, al pasar frente a unos niños jugando, uno de ellos se acercó con una flor en la mano. «Mi mamá dice que tú peleaste con un demonio», dijo el niño, «y que ganaste». El hombre rió. No esa risa amarga de quien oculta cicatrices, sino una risa limpia, como campana recién pulida. «No gané yo», respondió, «ganó el que habló por mí». Y al mirar al cielo, sus ojos brillaron, porque sabía que había sido testigo de algo que pocos comprenden, pero que transforma a todos los que lo viven. La libertad que viene del cielo no solo expulsa demonios, restaura lo que parecía perdido para siempre. No pasó mucho tiempo antes de que toda Cafarnaúm supiera lo que había ocurrido en la sinagoga. Las palabras volaban de casa en casa como aves asustadas, llenas de urgencia, emoción y algo de miedo. No importaba si se repetían con exactitud o se adornaban con exageraciones, el centro de la historia era el mismo. Un hombre poseído fue liberado, y lo fue con una sola orden. Dijo: «Cállate y sal de él», contó una mujer en el mercado, con los ojos muy abiertos. Y el demonio obedeció como perro regañado. «¿Tú estuviste ahí?», preguntó otro. «No, pero mi primo sí. Dice que el aire se volvió tan pesado que sintió que el corazón se le detenía». «Yo no sé si creerlo», dijo un anciano, moviendo la cabeza con escepticismo. «¿Y si solo era un loco que se curó solo?». «No, don Ezra», dijo una niña que escuchaba. «Mi mamá dice que ese hombre estaba vacío por dentro, y ahora tiene ojos de gente». Las voces se esparcían como fuego en paja seca. El mercado, las calles, las casas, todo el pueblo se volvió un eco vivo de la historia. En los hogares se susurraba por las noches entre oraciones: «Dicen que ese tal Jesús no es un rabino cualquiera. Dicen que hasta los espíritus lo conocen por nombre. Dicen que lo llamó Santo de Dios». Y en cada rincón, en cada conversación, algo comenzaba a cambiar. No solo la percepción sobre Jesús, sino la esperanza. Porque si eso era verdad, si un hombre con palabras simples podía liberar a otro del infierno mismo, entonces quizá también había esperanza para los demás. Para el padre que bebía en exceso, para la mujer que lloraba a solas por las noches, para el niño que tenía pesadillas sin explicación. Quizá ese Jesús no solo podía liberar a uno, quizá podía sanar a todos. En una taberna, un grupo de hombres discutía animadamente. «Yo estuve ahí», decía uno con la voz firme. «Vi cómo el hombre gritaba, se retorcía como serpiente. Pero Jesús no se inmutó, ni sudó, solo habló, y todo se detuvo». «¿Y tú crees que eso fue real?», preguntó otro, más joven. «No es cuestión de creer. Fue real aunque no lo quiera. Yo lo vi y no puedo dejar de pensarlo. Esa era la semilla. No todos creían por fe, pero nadie podía ignorarlo. Incluso los líderes religiosos, aquellos que antes lo veían como un joven maestro con ideas frescas, ahora lo miraban con una mezcla de temor y vigilancia. Ya no era un predicador más,
Era alguien que interrumpía el orden de las cosas. Si la gente empieza a seguirlo, decía un escriba en voz baja, podríamos perder el control del pueblo. ¿Y si está realmente haciendo el bien?, preguntó otro, más viejo, pero con ojos aún inquietos. El bien no basta si no sigue la ley. Y ese hombre habla como si él fuera la ley. Mientras tanto, Jesús seguía caminando entre la gente como si nada, curando, enseñando, tocando a los enfermos, escuchando a los que nadie escuchaba. No buscaba aplausos, no respondía a los rumores. Solo seguía siendo él, pero cada paso que daba, cada mirada compasiva, cada palabra que salía de su boca aumentaba el murmullo, la expectativa y la división, porque mientras muchos lo veían como esperanza viva, otros ya empezaban a verlo como amenaza. Una mañana, muy temprano, el hombre que había sido liberado caminaba por el lago. Miraba el agua con ojos tranquilos. Alguien se le acercó. ¿Eras tú, el del demonio? El hombre asintió con serenidad. ¿Y cómo se siente? Como volver a respirar. Después de haber estado ahogándome durante años, le diste las gracias. Él sonrió. Él no necesitaba oírlas, pero yo lo hago cada día al despertar. Las palabras no necesitaban propagarse con fuerza. Lo hacían solas, porque el milagro no era solo que el demonio hubiera salido. El milagro era la vida que ahora florecía en todos los que habían sido testigos. Y aunque algunos querían callarlo, aunque otros querían explicarlo, había algo que nadie podía negar. El mundo ya no era el mismo, porque cuando la luz entra en una habitación, nadie puede fingir que aún está a oscuras. Desde el día en que el demonio fue expulsado en la sinagoga, algo imperceptible comenzó a moverse en el ambiente. No era algo que se pudiera ver con los ojos ni tocar con las manos. Era una sensación, un estremecimiento del alma. Como si el mundo, el visible y el invisible, hubiera sido zarandeado por un poder que ya no podía ignorarse. La gente seguía con sus vidas. Pescaban, cocinaban, rezaban, comerciaban. Pero todos, en el fondo, sabían que algo había cambiado. El rumor de Jesús no era solo una novedad de pueblo, era una grieta en la realidad. Y esa grieta comenzaba a dejar escapar una verdad mucho más grande. La guerra no era entre hombres, sino entre reinos. El reino de Dios no venía con ejércitos ni espadas. Venía con palabras, con miradas, con una compasión tan poderosa que sacaba a la luz todo lo que se escondía en las sombras. Y eso no gustaba a todos. Los demonios no se habían ido para siempre. Seguían entre la gente, silenciosos, disfrazados de orgullo, de miedo, de odio y religiosidad vacía. Habían aprendido a ocultarse detrás de las costumbres, los rezos mecánicos, las reglas sin alma. Pero ahora algo los había inquietado. Un nombre, un rostro, una voz. Jesús. Un anciano en la plaza lo dijo con claridad. Hay algo que no podemos ver, pero que él sí. ¿A qué te refieres?, le preguntó su nieto. A que este mundo no es solo lo que tocamos. Hay cosas que nos rodean, que influyen en lo que sentimos, en lo que hacemos, cosas oscuras. Y cuando él habla, esas cosas se agitan, como gusanos bajo una piedra cuando la levantas. Los fariseos comenzaron a sentirse incómodos, porque sus enseñanzas, que antes bastaban para calmar al pueblo, ahora eran opacadas por las palabras de Jesús, que no venían de los libros, sino del corazón del cielo. Está confundiendo a la gente, decían entre ellos. Hace milagros, sí, pero ¿bajo qué autoridad? Dice tener poder sobre los espíritus, pero no viene del templo. ¿Y si los demonios obedecen porque lo reconocen como uno de ellos? Los susurros crecían, no por falta de evidencia, sino por falta de humildad. Porque cuando alguien viene a revelar la verdad, quienes viven de la mentira se sienten amenazados. En las noches, algunas personas tenían sueños extraños, otros sentían pesadillas más fuertes que antes, pero también hubo quienes empezaron a despertar en medio de la madrugada con una sensación de paz que nunca antes habían experimentado. Una mujer, antes atormentada por visiones oscuras, ahora podía dormir profundamente. Su esposo le preguntó qué había cambiado.
Ya no siento esa sombra en el rincón de la casa, le dijo, como si alguien la hubiera echado. ¿Y quién fue? No sé, pero creo que tuvo que ver con ese hombre, con el que habló y mandó callar al demonio, porque esa era la realidad que pocos entendían, pero muchos comenzaban a percibir. Cada palabra de Jesús era una espada, una que no cortaba carne, sino cadenas, que no hería cuerpos, sino mentiras, que no golpeaba enemigos, sino al pecado mismo. Y en lo invisible, el infierno lo sabía. Allí, donde los ojos humanos no alcanzaban a ver, los demonios murmuraban con temor. Su poder se tambaleaba, su influencia se debilitaba, porque el reino que ellos habían intentado detener por siglos, ahora caminaba en sandalias, tocaba a los leprosos, comía con pecadores y no temía sus gritos. Pero no se rendirían fácilmente. Los demonios sabían que no podían tocar a Jesús, pero podían usar corazones humanos para intentar frenarlo. Celos, orgullo, envidia, autoridad herida, ira disfrazada de religión. El campo de batalla ya no era solo un cuerpo poseído, era cada alma que escuchaba la verdad y tenía que decidir. Una noche, bajo la luz temblorosa de una lámpara, un joven que había estado presente en la sinagoga escribió en una tabla: el bien y el mal caminan entre nosotros, y nosotros caminamos entre ellos sin saberlo. Porque esa era la guerra que se había desatado, una guerra sin espadas, sin ejércitos, una guerra de palabras, de espíritu, de verdad. Y en esa guerra invisible Jesús no venía a destruir ciudades, venía a reclamar corazones, uno por uno. El sol comenzaba a esconderse sobre las aguas del lago de Galilea, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojos. Las últimas redes de los pescadores colgaban vacías, los pasos de los comerciantes se perdían entre las piedras del camino, y el murmullo de la ciudad iba bajando el volumen, como si la tierra misma se preparara para dormir. Pero en lo más profundo del corazón del pueblo, algo había despertado. La historia del hombre liberado, del demonio que gritó, de Jesús que simplemente habló y el infierno obedeció, no era ya solo una anécdota, era una marca, como una cicatriz espiritual que todos compartían, aunque no la hubieran vivido de cerca. No era solo la historia de una posesión, era el anuncio de una realidad nueva. El cielo estaba tocando la tierra. Jesús no había fundado templos ni pronunciado largos discursos sobre su poder. No se había exaltado a sí mismo ni había pedido ser seguido. Solo había hecho lo que nadie más podía hacer. Y luego se había marchado como si fuera lo más natural del mundo. Pero esa naturalidad era lo que más estremecía, porque cuando el cielo entra a la tierra, no lo hace con relámpagos ni terremotos. Lo hace con una voz que sana, con una mano que toca al impuro sin miedo, con una mirada que atraviesa las capas del alma y restaura lo que parecía muerto. Jesús caminaba por las calles como uno más, pero la gente, al verlo, ya no lo veía igual. No porque buscara fama, sino porque la verdad no se puede ocultar. Un anciano que lo vio desde su ventana dijo en voz baja: no camina como rey, pero donde pasa, todo se acomoda. Hasta el polvo parece respetarlo. Una madre que tenía años orando por su hijo enfermo lo siguió con la mirada sin atreverse a hablarle. No necesitaba hacerlo. En su corazón una semilla de fe había brotado, y esa fe le devolvía las fuerzas que la desesperanza le había quitado. Jesús pasó por una esquina donde un ciego tocaba su flauta para ganar unas monedas. El hombre no lo vio, pero en cuanto él pasó, una nota más dulce salió del instrumento, como si el alma del músico supiera lo que sus ojos no podían ver. Y en una casa cercana, el hombre que una vez estuvo poseído miraba el cielo, abrazado por el silencio del atardecer. No pensaba en demonios, no pensaba en gritos, pensaba en la paz. Esa paz que ahora vivía en su pecho como una hoguera tibia, como una presencia invisible
invisible pero constante. No sabía cómo describirlo, no sabía cómo explicarlo, solo sabía que ya no estaba solo, porque cuando Jesús lo liberó, no solo lo vació de maldad, lo llenó de luz, una luz que no se apagaba con la noche, una luz que no venía de afuera, sino de adentro. Los días siguieron, la vida continuó, pero el eco de aquel encuentro, ese instante en que un demonio desafió al Hijo de Dios y fue callado sin violencia, nunca se fue. Era contado una y otra vez, a veces con detalles reales, otras con adornos populares, pero en cada versión lo esencial se mantenía. Un hombre roto fue restaurado, un espíritu impuro fue expulsado, y Jesús reveló lo que significa tener verdadera autoridad. No autoridad para dominar, no para humillar, no para destruir, sino autoridad para sanar, para liberar, para amar. Y aunque muchos seguían preguntando, ¿quién es este hombre?, otros ya no lo preguntaban, porque ya no necesitaban una respuesta teórica. Lo sabían, lo sentían, lo creían. Él no solo hablaba de Dios, él traía a Dios consigo. Y así, entre calles polvorientas, pescadores comunes, madres desesperadas, líderes religiosos tensos y almas heridas, el cielo comenzó a tocar la tierra. No con ruido, con presencia, con verdad, con un hombre que hacía temblar al infierno con solo hablar. Nunca volvió a gritar, nunca volvió a retorcerse, nunca volvió a ser esclavo del vacío. El hombre, aquel que había sido poseído, despreciado, ignorado, temido, ahora vivía con una calma que nadie podía explicar, pero todos reconocían. No necesitaba contar su historia, su rostro hablaba por él. Había luz en su mirada, y esa luz no era de este mundo. Pasaban los años y aún se recordaba aquel día en la sinagoga. Los niños lo aprendían de memoria, los ancianos lo contaban con reverencia, algunos lo repetían como advertencia, otros como promesa. Pero lo más impactante no fue el milagro, ni siquiera fue el grito del demonio, fue el silencio, ese momento exacto en que el espíritu inmundo fue obligado a callar, esa pausa eterna entre el caos y la paz. Ese segundo en que todos sintieron que algo invisible se había roto y algo sagrado había llegado. Ese fue el instante en que la voz de Jesús se convirtió en espada, no para herir, sino para liberar, no para imponerse, sino para restaurar. Y quienes estuvieron allí, quienes vieron con sus propios ojos al infierno doblarse ante una simple frase, nunca volvieron a ser los mismos. Porque entendieron, en carne, alma y espíritu, que cuando Jesús habla, las tinieblas no tienen otra opción más que obedecer, y el mundo, incluso en sus rincones más oscuros, se llena de una esperanza silenciosa pero imparable, la certeza de que el cielo ya no está lejos, está aquí, entre nosotros, caminando, hablando, liberando y aún silenciando a todo demonio que intente robar lo que Dios vino a redimir. ¿Y a ti, qué fue lo que más te conmovió de esta historia? Escríbelo en los comentarios y suscríbete al canal para no perder ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente relato.